Ok. Hola a todos. En el marco del análisis crítico sobre la tesis doctoral titulada Actitud humanizante del docente en el aprendizaje de la matemática, los integrantes de este grupo son Guzmán María Eugenia Hernández Moraima y mi persona Barrientos Romeo. Y como facilitadora la profesora Nancy Ojeda. Desde el punto de vista de la descripción de los procesos, de los procedimientos de análisis e interpretación de la información cuantitativo y cualitativo de la tesis doctoral, en el marco de lo que es la actitud humanizante del docente en el aprendizaje de la matemática, esto es la tesis doctoral presentada como requisito parcial para optar al título de doctor en ciencias de la educación. Los objetivos de la investigación destacan como objetivo general analizar la actitud de los docentes hacia las estrategias didácticas humanizadas para el aprendizaje de la matemática. Como objetivos específicos destaca identificar los componentes actitudinales de los docentes en el proceso de aprendizaje de la matemática, describir los elementos humanizadores de la actitud del docente hacia el aprendizaje de la matemática, establecer las concepciones de los docentes sobre el proceso de aprendizaje de la matemática, analizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el proceso de aprendizaje de la matemática y proponer lineamientos teóricos prácticos para la optimización de actitudes de los docentes hacia las estrategias didácticas para el aprendizaje de la matemática. La tesis estudiada tiene como objetivo analizar la actitud de los docentes hacia las estrategias didácticas humanizadas para el aprendizaje de la matemática. Como definición, podemos destacar que en la definición de actitud intervienen sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo que se incluyen principalmente en la metodología de investigación cualitativa. No obstante, se utilizan métodos y técnicas del enfoque cuantitativo que permiten sustentar la información recabada cualitativamente. Este tipo de investigación es una investigación mixta, ya sea del tipo cualitativo y cuantitativo. Desde el punto de vista del análisis e interpretación de la información cuantitativa, tenemos que los autores inician con la operacionalización de la variable. Los recaudos son transferidos a unos cuadros denominados resultados de datos de acuerdo con los objetivos planteados. Ellos utilizaron el programa estadístico SPSS del 2011 que se aplica y aplicaron, mejor dicho, la estadística descriptiva con el cálculo de la media, desviación de estándar y el error estándar de la media. En cuanto a la operacionalización de la variable, en el cuadro que tenemos en el anexo, ellos describen los objetivos específicos, las variables, las dimensiones, las indicaciones y los ítems, los indicadores y los ítems. Entonces, comenzamos con el que se encuentra englobado en rojo, con el análisis de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el proceso de aprendizaje de la matemática y específicamente la dimensión es la estrategia didáctica con los indicadores del saber ser, del saber conocer y del saber hacer. Seguido a ello, hicieron la tabulación de los datos contentivos en las categorías y respuestas estadísticos de ANOVA para conocer si existían diferencias significativas entre las estrategias didácticas de un factor. Y además aplicaron el método de Tukey. Este método permite crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles de factores mientras controla la tasa de error por familia en un nivel especificado, definiendo los valores obtenidos para cada indicador y dimensión. Se incluye para este análisis la dimensión de estrategias que ya les comenté. Posteriormente, para establecer si existen diferencias significativas, cabe destacar que ellos hicieron la comparación de un grupo de estudiantes y un grupo de docentes, específicamente 2 estudiantes y 2 docentes. Entonces, para establecer si existen diferencias significativas entre las estrategias didácticas de estudiantes en los indicadores que ya mencionamos previamente, se construyeron tablas contentivas de media, desviación estándar, valores mínimos y máximos y el error estándar de la media, como la tabla que se describe a continuación a la izquierda.
En segundo, se aplicó el análisis de varianza ANOVA de un factor en tablas donde se incluyen la suma de cuadrados, la media cuadrática, el valor estadístico y el nivel de significación observada, estableciéndose que existen diferencias significativas entre los indicadores que conforman las estrategias didácticas, permitiéndose rechazar la hipótesis nula. Allí podemos observar que en el cuadro donde describen en la ANOVA, mencionan la suma de cuadrados, la media cuadrática, la F y la significancia. Posteriormente, con el propósito de ubicar las diferencias, se aplicó la prueba estadística de los múltiples rangos de Tukey y se realiza el diagrama de caja y bigote para los 3 grupos de dimensión estratégica, en este caso de los estudiantes. Para ello, hicieron una tabla con los subconjuntos homogéneos y a la derecha tenemos el diagrama de caja y bigote para los 3 grupos de dimensión de estrategias didácticas en los estudiantes. ¿Qué concluyen los autores? Que según la opinión de los estudiantes están identificados de forma significativa con las estrategias didácticas del saber conocer, a diferencia de las estrategias del saber hacer y del saber ser, con un nivel medianamente bajo y bajo respectivamente. Eso lo podemos evidenciar en este caso aquí. Con la intención de establecer si existen diferencias significativas entre las estrategias didácticas docentes, tanto del saber ser, del saber conocer y del saber hacer, se mantiene la igual presentación de tablas y diagramas previos y los mismos métodos estadísticos. Con los resultados de análisis de varianza se interpreta que existen diferencias significativas entre los indicadores que conforman las estrategias didácticas. Allí nuevamente tenemos los cuadros de ANOVA y el cuadro del informe detallado donde se observan las medias, en este caso la desviación estándar con los valores mínimos y máximos y el error estándar de la media. Este es para poder posteriormente trabajar con el método de Tukey. En la prueba estadística de estos rangos de Tukey se establece que existen diferencias entre uno de los indicadores de las estrategias didácticas. Y como resultado se devela que los docentes están identificados de forma altamente significativa con las estrategias didácticas del saber conocer, a diferencia de las estrategias del saber hacer y del saber ser con un nivel medianamente alto. Se realiza la comparación entre los resultados de la investigación y otro autor, este es ya por último la conclusión de los autores, reportándose que reflejan contradicción con los criterios aportados por Tobón del año 2008, al señalar que todo proceso de desempeño de aprendizaje significativo requiere de la integración del saber ser, como el saber conocer y el saber hacer, lo que constituye una actividad fundamental en el aprendizaje de la matemática. La segunda parte del análisis de esta tesis incluye el análisis e interpretación de la información cualitativa, en este caso, incluyendo el proceso cualitativo. En ellos utilizaron como marco interpretativo la psicología social y la teoría general de las actitudes. En esta referencia, ellos consideran que la actitud es un estado psicológico interno y que genera 3 tipos de respuestas: cognitivas, afectivas y conductuales. Además, extienden esta definición de actitud utilizando los conceptos de otros autores para definir estructuralmente las actitudes como base bibliográfica. La obtención de las unidades y subunidades sigue un proceso inductivo y el proceso de reducción fenomenológica se hizo mediante una etapa descriptiva protocolar y una estructurada. La etapa descriptiva protocolar lo que hace es describir fenomenológicamente las realidades vividas por cada entrevistado, y la etapa estructural para categorización de la información o reducción fenomenológica. En la etapa de descripción protocolar, la materia base de la investigación sobre los componentes actitudinales de los docentes hacia el aprendizaje y la matemática. Esto se hizo mediante 4 entrevistas o protocolos realizados por una parte a 2 estudiantes de la especialidad de educación integral, que ellos llamaron informantes claves, y 2 docentes de matemática del núcleo académico del Zulia, que era el escenario.
Aquí se realizó además la lectura general de cada protocolo y el objetivo de esta lectura, una vez que se hizo toda la transcripción, fue realizar una visión de conjunto para lograr una idea general, la cual se logró al momento de la transcripción de las entrevistas por el investigador. En la etapa estructural, el proceso básico fue la identificación de unidades, la síntesis conceptual sobre unidades y subunidades de análisis, la integración de estas unidades de análisis en estructuras particulares. Posteriormente se descubrieron las subyacentes actitudes de las entrevistas, se estructuraron las subyacentes y finalmente se integraron las estructuras particulares en una sola estructura general del fenómeno estudiado o reducción eidética, en donde se toma principalmente lo que realmente nos interesa en esta investigación. Aquí se resume realmente todo este proceso cualitativo para la etapa o proceso de categorización de la información. Ellos utilizaron esta simbología que ven del lado izquierdo, el signo positivo para definir las unidades de análisis, el negativo para las subunidades de análisis, entre paréntesis la actitud y el corchete, la atribución causal. Entonces, ellos aquí se puede mostrar en los gráficos que tienen del lado derecho, cómo fue esta descripción protocolar donde se hizo toda la entrevista, toda la transcripción de las entrevistas y posteriormente con la revisión de cada uno de todo el texto se fue haciendo la categorización y posteriormente colocándole por categorías, si eran cognitivos, conductual, afectivo, etcétera. Entonces aquí solamente se hizo en este ejemplo, solamente uno solo de la entrevista realizada a los docentes. Posteriormente se procedió al análisis de los resultados de la entrevista 1 por categorías, la síntesis conceptual de la entrevista, una de las categorías, vía de expresión de la actitud de los docentes hacia el aprendizaje de la matemática. Aquí emergen unidades y subunidades de análisis que tuvieron como base la categoría superior del estudio, que era la actitud de los docentes hacia el aprendizaje de la matemática. Aquí el docente expresó su actitud mediante 3 vías. La vía cognitiva se evidencia cuando el docente reconoce la importancia que tienen las matemáticas, la imagen de los educadores en él, reconoce el apoyo de los padres y de la familia, la influencia del entorno. Desde el punto de vista afectivo, se expresan emociones y sentimientos hacia las matemáticas y desde el punto de vista conductual se pudo constatar la atribución causal que hace el entrevistado de sus conductas referentes al aprendizaje de la matemática. Por otra parte, la subyacencia actitudinal de la entrevista, aquí en la categoría era características estructurales de las actitudes de los docentes hacia el aprendizaje de las matemáticas. En primer lugar, la vía cognitiva se observa unipolaridad actitudinal por cuanto el docente manifiesta una actitud de acercamiento hacia el aprendizaje de la matemática e igualmente sucede en la vía afectiva. Y por otra parte, en lo conductual describe los cambios que ha asumido en la madurez. Finalmente, todo ello lleva a concluir que en este docente existe una condición interactitudinal consistente por cuanto en la vía cognitiva, afectiva y conductual la actitud es armónica. Lo anterior indica que la conducta manifiesta tiene mucha relación con lo que piensa, siente y actúa, ya que a través de su madurez profesional está consciente de lo importante que es para todo docente tener actitudes positivas para el logro de sus objetivos, como es la transmisión de conocimientos. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cumple la tesis doctoral con los procedimientos presentados en los videos de análisis e interpretación de resultados de la información cuantitativa y cualitativa? En este caso, en el caso cualitativo, inicia con la recolección de datos a través de una entrevista semiestructurada donde una pregunta incluye 3 aspectos a considerar: opinión, incidencia y experiencia. El investigador no interviene en las respuestas y según la descripción se mantuvo en un ambiente sin interferencia. Preparación de los datos para el análisis mediante la lectura y transcripción de la totalidad de dicha entrevista. Organización de la información y lectura a detalles para descubrir las unidades y subunidades de análisis, las cuales fueron codificadas, y el análisis llevó finalmente a la generación de una explicación, teoría o hipótesis. Como limitaciones podemos destacar que no se
transcriben las pausas o emociones del docente durante la entrevista y se desconoce si se utilizaron otros instrumentos de recolección de datos. Cuando nosotros vemos el análisis de esta tesis, comienza por el análisis de datos cuantitativos, a pesar de que es una tesis mixta, pero a predominio cualitativo. Entonces, nosotros decidimos iniciar por esta evaluación del punto de vista cualitativo, puesto que este es el predominio de esta investigación. Pero sí nos llamó la atención que el análisis en la tesis comienza con datos cuantitativos, a pesar inclusive de que es el objetivo número 4. En general, Sí, creo que se puede decir que la tesis, desde el punto de vista del análisis cualitativo, es adecuado. ¿Qué piensan, Marugene? sí, eso era lo que iba a comentar. Yo estoy de acuerdo que el análisis desde el punto de vista cualitativo es adecuado. Me llama la atención es en la parte de la transcripción donde no se describe ningún tipo de las emociones o gestos del entrevistado, puesto que una de las características cuando haces una entrevista profunda es que puedes tener eso o alguna interferencia o algunas pausas. Eso no está descrito allí. Y efectivamente coincido con ustedes en relación al hecho que empezaron primero por el análisis cuantitativo y no el cualitativo. En cuanto a la parte de la codificación, creo que está bastante clara. Quizás el asterisco no tuvimos oportunidad nosotros de ver esa variable, o perdón, esa categoría o su unidad, porque solamente se evaluó una tesis parcial y un solo entrevistado. Pues no sabemos si eso se describe posteriormente. No sé qué piensa Robinson. Indudablemente, o sea, las pautas en cuanto a la codificación y categorización de las emociones, creo que pudo haber ciertas limitaciones en el rango cognitivo, afectivo y conductual. Sin embargo, el establecimiento de los objetivos, pues, consideraría ser una tesis predominantemente cualitativa, haber iniciado con un análisis cualitativo de entrada y no haber abordado el análisis cuantitativo inicial, que realmente deja muchas aristas porque no hace un análisis exhaustivo de lo que es la información al nivel cuantitativo. Pero sí, realmente la categorización y la codificación yo creo que fue bastante adecuada porque finalmente les permitió hacer una conclusión de su trabajo desde el punto de vista cualitativo, que es Sí, el bueno, objetivo final del análisis. en eso coincidimos, en que ellos lograron realizar el análisis, sobre todo desde el punto de vista de las 3 aptitudes del entrevistado. Lo otro es que la pregunta era una pregunta, las 2 preguntas que realizaron, que variaban, era en relación a cuando el docente se formó como estudiante y luego como ejercía desde el punto de vista profesional. Su práctica Era una profesional. pregunta que se prestaba a varias cosas, pues, porque en una sola le preguntaba la opinión, la incidencia y la experiencia, pues. Entonces, no Sí. sé si de repente, por eso era semiestructurada. Perdón, Robinson, disculpa que te interrumpí. Sí, en caso de eso, las preguntas en una entrevista semiestructurada, a veces hay que dejar claro que no pueden tener varios ítems, o sea, deben ser preguntas que deben reflejar una sola respuesta y no deben ser dirigidas hacia la opinión que realmente queremos plasmar. Yo creo que ahí también puede haber ciertos sesgos al final de la recabación de los resultados. Sí. Ok. Ok, desde el punto de vista cuantitativo, ahora se describe una introducción explicativa del trabajo basándose en lo que es la opinión, incidencia y experiencia. Se realizó operacionalización de la variable, se tabularon los datos, se aplicó estadística descriptiva y análisis de varianza ANOVA de un factor. Posteriormente, los cuadros y diagramas se presentan en cada página, tienen título y fuente, aunque carecen de numeración, utilizando el programa SPS, que el cual teníamos una duda, que era la versión SPS el 5,
No obstante, esa versión no fue encontrada, por lo que nos impresionaba que se trataba de un error de transcripción. Aquí posteriormente estos cuadros van seguidos de una descripción de los resultados y comparación de estos. Sí, se dificulta la evaluación porque los valores del diagrama de caja, ya que no se visualizaban bien, y tampoco la mediana no se identificaba en esta, ya que carecían de una fuente. Para ello, la comparación entre los datos obtenidos de esta investigación y otros autores es deficiente, porque solo se nombra un autor y es al final del análisis. Creo que coincidimos en el hecho de que fue un poco difícil hacer la evaluación de estos diagramas porque realmente no se visualizan de manera adecuada. No sé, María Eugenia, ¿qué te Sí, parece? bueno, Difícil, ¿no? los diagramas de caja, este, claro, sabemos que tenemos el bigote ya va, disculpen aquí, ajá, que tenemos los niveles de valores máximos y mínimos con los bigotes, y lo ideal hubiese sido poder determinar si había dispersión en el intervalo del 50%, que es lo que representa la caja prácticamente, ¿no? Entonces, el hecho de que no pudiéramos evaluar la mediana, lo podemos concluir. Voy a echar para atrás un momento para que veamos No los tenemos mucho diagramas. tiempo. Ajá, pero aquí rapidito. Aquí, por ejemplo, donde se señala la flecha, que es la mediana, en 3.5, fíjense que casi ni se visualizan los números de este valor. Aquí podemos decir de que la dispersión es homogénea o es igual, porque la diferencia entre el valor mínimo y la media del cuartil 1 y la media es igual al valor de la media con el cuartil 2 con el cuartil 3, pues. Sí, el hecho de que Entonces, esos gráficos no se, o esos diagramas no se vean bien, diagramas no nos se vean bien. dificultó bastante el análisis, además que en la tesis se describe como número, dice un número de cuadro y no está identificado el cuadro, no tiene la fuente. Realmente en esta parte de los diagramas estuvo un poco deficiente. Igualmente ocurre con el tema del programa SPSS, que nosotros estuvimos buscando ese que tenía un signo de exclamación y un 5, que bueno, sin duda creo que es un error de transcripción porque bueno, no existía, y lo que conseguimos fue el Sí, creo. SPSS 15. Ujú. Robinson, y también, no sé si quieres opinar en cuanto a eso. Claro, sí, en cuanto al diagrama de caja y bigote, normalmente eso se puede inferir es con la información plasmada en el texto. Realmente así fue que se pudo discernir realmente la información y el análisis que podrían mostrar los gráficos en su momento, porque la representación gráfica y visual es deficiente. Yo tenía cierta duda, era con el programa SPS, que llegamos a la conclusión que puede ser un error de conclusión, porque ese programa no sale reflejado en ninguna base de datos que hemos buscado anteriormente. Sí, Sí, y en otra la base cosa, de datos de IBM no conseguimos sino el 15, pero que equivale a otro año que no es el 2011, y el 5 tampoco corresponde a ese año. Pues entonces, creo que es importante a la hora de cuando se realiza la metodología, describir qué tipo de versión con la cual se trabajó, porque va modificándose con el tiempo. sí, Y otra cosa era que en este caso ellos estamos de acuerdo con el análisis de ANOVA y el de Tukey, porque, por ejemplo, la TED Student se utiliza para comparar solamente dos grupos, y en este caso se compararon más de dos grupos porque fueron tres: el saber ser, del saber conocer y del saber hacer. sí, sin Disculpa, duda. Moraima, que te había interrumpido. No, no, está bien, me parece oportuna la interrupción. Bueno, finalmente creo que como esto consistía en comparar los videos que nos enviaron con la tesis, nos llamó la atención mucho el hecho de que, bueno, cuando se hace la descripción de los resultados, hay muy poca comparación con otros autores. Realmente se supone que cuando se hace
la primera parte de la descripción de los resultados debió haberse hecho una comparación con la literatura, con otros autores, y solamente se hace esta comparación con un solo autor y básicamente al final de la descripción. Entonces creo que ahí también estuvo un poco deficiente si se busca realmente cuál es la manera correcta de presentar los resultados de una investigación. Y generalmente esos análisis se hacen con la base de datos de la referencia y con bibliografía actualizada, ¿no? Realmente a veces puede que no haya mucha información con respecto actual, pero tratar de buscar lo más cercano, por lo menos una base de datos de 5 o 10 años como mínimo, ¿no? Bingo. Bueno, cabe también la posibilidad que eso existe, pero nosotros lo desconocemos porque tenemos una parte nada más de la tesis, ¿no? Exacto. Porque es una tesis doctoral, ¿no? Y imaginamos nosotros que eso debe tener muchísimo más Es un, información. es un extracto de la tesis amplia, ¿no? De la tesis Sí, global. sí, probablemente esa sea una limitación, el hecho de que no hayan podido revisar la tesis completa, sino solamente una parte. Entonces quizás por allí haya cierto sesgo que no tenemos de información, porque no tenemos la información completa. Sí, correcto. En líneas generales, desde el punto de vista cuantitativo, la parte de las tablas, la aplicación y la medición de la media, los valores, etcétera, están bien descritos, al igual que el análisis de varianza ANOVA de un factor y el método de Tukey. Quizás en la diagramación de las cajas las escalas no se leían bien y como comentamos, los cajones no logramos visualizar sino la mediana en uno solo, por lo cual no podíamos concluir, por ejemplo, la dispersión que había entre estos, pues. Pero Sí, sí creen sí. que realmente, a pesar de todas estas limitaciones y lo que nos costó un poco poder finalizar este análisis, creen que en general la información o la evaluación de los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, fue adecuada, o podríamos decirlo. Sí, yo creo que sí. Yo pienso que sí. Este, porque quizás probablemente nosotros hubiésemos querido mayor información, pero sí creo que cumplieron el objetivo de ellos, pues, De acuerdo. porque el objetivo de la tesis era conocer la interpretación desde el punto de vista de los docentes en cuanto a las estrategias de educación de la matemática. No sé qué piensa Robinson, ¿cuál es su opinión? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. También quería acotar, los gráficos normalmente a veces deberían ser reflejados una leyenda. Creo que en el gráfico de ANOVA no reflejaba la fuente, ni tampoco tenía un análisis posterior a lo que es la representación del gráfico. O sea, No, eso el también. análisis estaba, disculpa que te interrumpa, el análisis estaba, lo que no estaba, por ejemplo, era la leyenda del 1, 2, 3, que a qué estrategias pertenecían. Nosotros Exacto. lo sacamos por inferencia, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, exacto. Que podíamos inferir con respecto al texto, pero no lo estaba reflejado como una leyenda anexo al cuadro. Pero finalmente, para responder la pregunta planteada, que si cumple la tesis doctoral con los procedimientos presentados en los videos de análisis e interpretación de resultados de la información cualitativa y cuantitativa, la respuesta sería entonces, Que sí, pero parcial en cuantitativa y en cualitativa, sí sería como más completo, pues. Pero cuantitativa tiene las deficiencias que ya comentamos, que no se compararon sino con un solo autor, o por lo menos es lo que nombran en el extracto de la tesis que tenemos. exacto. Entonces, bueno, en general creo que todos coincidimos en esa respuesta que sí, sí lo cumple con las limitaciones que fueron presentadas. Gracias.